Paz de Jesucristo, mis hermanos y amigos, que en esta hora estamos, por gracia de Dios, nuevamente en sintonía con este pequeño mensaje. Vamos a glorificar el nombre del Señor y vamos a continuar con el mensaje de las iglesias del Apocalipsis. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesús el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, versículo 8, para la gloria del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice en el nombre del Señor Jesús, y escribe el ángel de la iglesia en el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Bien, mis hermanos y amigos que en esta hora están viendo este programa en vivo y los que van a continuar oyendo y viendo este video, en esta hora vamos a hablar, ¿verdad? Vamos a hablar de la iglesia de Esmirna, la iglesia perseguida, una iglesia sufrida, ¿verdad? Vamos a tocar algunos contrastes, ¿verdad? Fuertes contrastes que encontramos en esta lectura que hemos visto, pues hermanos, y la iglesia pues es una iglesia, un ejemplo a seguir, ¿verdad? Hemos ya visto dos iglesias, ¿verdad? Sardi y Éfeso, que cada una de ellas, ¿verdad? Tenía sus cualidades, pero también Dios manda exhortación. En esta oportunidad, mis amigos y hermanos, el Señor enfatiza su naturaleza eterna. Primero y lo último, el que murió y resucitó por sus pecados. Cuando Él dice el primero y el último, que está diciendo que no hay otro Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. En Esmirna estaban, ¿verdad?, a punto de ser, ¿verdad?, hostigados, a punto de ser, ¿verdad?, instigados, a punto de ser, ¿verdad?, acusados por Satanás. Pues en aquel entonces había, ¿verdad?, Tiberio César, el gobernante de aquellos tiempos, había levantado un templo, uno en Esmirna y en otro en Éfeso, y este hombre, ¿verdad?, se había autonombrado como Muchas personas se referían a él, tenían que decir Señor. Era un personaje que había llegado, había un espíritu, ¿verdad?, que lo atormentaba, ¿verdad?, y que creía él que él era Dios acá en la tierra, pues su poder era grande, ¿verdad? En aquellos tiempos, en aquel entonces había hasta un templo, ¿verdad?, donde iban a adorar, ¿verdad?, en nombre de este Tiberio César. Esmirna era una de las ciudades muy grandes, ¿verdad?, de aquellos tiempos. Hay que recordar, mis hermanos, que de las iglesias de Asia, ¿verdad?, en ese entonces era un pueblo, ¿verdad?, muy próspero. Y pues en la actualidad, ¿verdad?, Esmirna se encuentra en Turquía. Tiene el segundo puerto más importante ¿verdad?, en aquellos tiempos, ¿verdad? Y la ciudad más poblada según la historia. Allá, mis hermanos, ¿verdad?, según la historia, ¿verdad?, esta iglesia, el ángel de esta iglesia era Policarpio, ¿verdad? Policarpio
era, ¿verdad?, el pastor de esta iglesia de Esmirna. Cuenta la historia, este varón fue instruido por los apóstoles, ¿verdad? Es así, hermano, como Policarpo, ¿verdad? Era una palabra compuesta que significa poli muchos y carpo frutos, ¿verdad? O sea, muchos frutos, ¿verdad? Por lo tanto, pues como decía un principio, esta iglesia es un ejemplo a seguir. Policarpo, ¿verdad? Fue un hombre, ¿verdad?, que instruyó a la iglesia, ¿verdad? Probablemente, ¿verdad?, la tenía bien adoctrinada, estaba eh, teniendo, ¿verdad?, una bendición espiritual muy grande, pero en aquellos tiempos recordemos que había, ¿verdad?, el pueblo de Israel era esclavizado, ¿verdad?, por el pueblo romano de aquel entonces, y pues había sido el pueblo de Israel una y otra vez acusado, ¿verdad?, por Satanás. Y quiero decirle, ¿verdad?, es un ejemplo de la fidelidad al Señor. En medio de la persecución y de los sufrimientos, ellos, dice la palabra del Señor, que ellos vencieron. Capítulo 12, versículo 11 del libro de Apocalipsis, dice a la letra: para la gloria del Señor, en el nombre del Señor Jesús. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Qué estamos, hermanos, enseñando en esta tarde, verdad? En las horas de la noche, verdad, en el país donde usted esté, verdad, no sé si en tarde o noche, pero ¿qué estamos enseñando en esta hora, verdad? A través del mensaje a la iglesia perseguida, a la iglesia de Esmirna. Estamos enseñando, mis hermanos, que como iglesia del Señor, nosotros tenemos que armarnos de valor, ¿verdad? Y poner la mirada en Jesús y conocer y saber por la palabra, ¿verdad? Daniel ya lo manifestó, ¿verdad?, que el pueblo del Señor va a ser perseguido y va a ser sufrido. Algunos hermanos, ¿verdad?, pastores, enseñan que la iglesia no va a sufrir, ¿verdad?, persecución. Y pues algunos se confunden, ¿verdad? Pero a través de la palabra nosotros encontramos que la iglesia del Señor, ¿verdad?, sí sufre, ¿verdad? Por lo tanto, mis hermanos, ¿verdad?, es necesario que nosotros, ¿verdad?, nos armemos ese valor, ¿verdad? Y creamos que si un día nuestra vida, ¿verdad?, llegasen a perecer, tenemos, mis hermanos, una mejor. Marcos 9:44 dice que donde el gusano, ¿verdad?, nunca va a morir, ¿verdad? Ahí van a estar todos los que siguen, ¿verdad?, y los que hacen la maldad. Quiero decirle, mis hermanos y amigos, ¿verdad?, que los mensajes a la iglesia de Apocalipsis, ¿verdad?, de las 7 iglesias, ¿verdad?, son mensajes, ¿verdad?, para mutua enseñanza, ¿verdad?, para nuestra enseñanza. Y en lo particular, esta iglesia de Esmirna, ¿verdad?, fue una iglesia, un ejemplo de fidelidad. En aquellos tiempos, mis hermanos, hay quienes piensan que en aquellos tiempos era más difícil que hoy, pero no es así. El problema es que hoy en estos tiempos hay muchos que el evangelio lo han acomodado a su manera, ¿verdad? Y piensa que por lo material que tengan, ¿verdad?, porque son, ¿verdad?, adinerados, pueden ellos ser intocables, ¿verdad? Y yo les digo por la palabra del Señor que no. Porque aún Nabucodonosor, siendo un rey, ¿verdad?, dice la palabra del Señor que Dios lo humilló. Dice la palabra del Señor que Él a los soberbios, Él los mira de lejos, ¿verdad? Cuando nosotros creemos que somos ricos, por eso yo le decía que en esta porción, ¿verdad?, hay fuertes contrastes, ¿verdad? Porque al principio lo manifiesta, ¿verdad?, una lectura, ¿verdad?, muy singular. Dice, pero escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, ¿verdad? O sea que no hay otro. El primero y el postrero, porque aquí estaba hablando Jesús, el Espíritu Santo. Dice, mire, el que estuvo muerto y vivió. Mire qué bendición. ¿Quién era ese? Pues Jesús, el único que ha estado muerto y resucitó. Y murió por sus pecados y murió por mis pecados. Y dice, mire, yo conozco tus obras y tu tribulación.
¿Cree usted que el Señor no conoce su tribulación y su sufrimiento? Quiero decirle que sí, el Señor lo conoce todo. Es probable que la tribulación que ahorita esté pasando, ¿verdad?, sea muy grande. Es probable que la tribulación o el sufrimiento que usted esté pasando sea muy grande. Pero sépalo, que en Jesucristo usted tiene un consolador. No solamente aquí en la tierra, sino en el cielo. En Jesucristo usted y yo somos más que vencedores. ¿Sabe por qué? Porque Él está continuamente con cada uno de nosotros. No le vemos, pero le sentimos. Hermano, el Espíritu es el wifi de su teléfono, ¿verdad? Es como la señal de su televisor. No, usted no mira la señal de su televisor. Usted no mira, ¿verdad?, el wifi, pero allí está, ¿verdad? Muchos de nosotros, mis hermanos, pensamos que el evangelio, ¿verdad?, el tiempo antiguo era más difícil que hoy, y yo le voy a decir que no. El evangelio de Jesucristo, el evangelio genuino, déjeme decirle que en todos los tiempos no ha sido fácil. El problema, ¿sabe cuál es? Que muchos hoy en día han modernizado el evangelio. Hay personas y hay hermanas que dicen que son cristianas y todavía se pintan las uñas, todavía se pintan las canas, todavía se sacan las cejas. Y dicen Dios le bendiga, hermano, ¿verdad? Paz del Señor. Y quiero decirle, mis hermanos, que cuando un problema llega a estas personas, dejan de ser cristianas. Hermano, el gozo que Jesucristo ofrece en la palabra del Señor no es aquí en esta tierra. Hay hermanos que se aburren ir a la iglesia y dicen tanto ir a la iglesia, tanto ir a cantar. Y yo le voy a decir que esto es la antesala de lo que vamos a hacer allá en la Nueva Jerusalén. Dice que ya vamos a pasar cantando santo, santo, santo. Por eso es que algunos dicen que Dios es 3 veces santo. Pero ese es un error, ¿verdad?, que hay que corregirlo. Porque Dios no es 3 veces santo. Dios es santo por toda la eternidad. Por lo tanto, mis hermanos, si usted se aburre de alabar al Señor, quiero decirle que seguramente usted no es de los elegidos. Si usted no quiere sufrir en esta tierra, yo le aseguro, mi hermano, que usted se equivocó de lugar. Es probable que usted no sea de los elegidos. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene que conocer. Si a usted le han enseñado en su congregación que si usted sufre, está en pecado, le han enseñado mal. Porque ofrece felicidad. Jesucristo ofrece una felicidad. Y déjeme decirle algo. No solamente se sufre en esta tierra. Mire, no solamente se sufre. Por eso, hermano, el apóstol Pablo decía, ¿verdad?, ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? El apóstol Pablo fue un hombre de los cuales, hermanos, ¿verdad?, tenemos nosotros un ejemplo vivo. Dice que sufrió 40 azotes menos uno. Muchas veces nosotros no queremos sufrir, pero ni así tantito. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, hermanos, no estamos construyendo un templo espiritual. Y muchos de nuestros líderes están preocupando por las instalaciones, por tener una iglesia bonita, por tener un mueble bien bonito, por tener sillas bonitas, por tener un bus, por tener cosas materiales. Y yo le digo, no está mal, está bien. Pero dentro de todas esas cosas, lo más importante es que los miembros estén llenos del Espíritu Santo. Porque cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, es probable que cuando venga un problema, usted no va a sentir. Ejemplo de ello, allí usted puede ver a Esteban. Esteban era un hombre, dicen, lleno del Espíritu Santo. Y cuando Esteban, dice la palabra del Señor, lo apedrearon. Dice que Esteban dice que miró al cielo y dijo, Señor, no les imputes pecado. Mire, usted podrá decir esas palabras. Si no está lleno del Espíritu Santo, yo le digo que toma las piedras que le avientan y se las vuelve a aventar de nuevo. Pero nosotros los cristianos, hijos de Dios, debemos de dar buen ejemplo. Hay hermanos que todavía dicen, yo soy cristiano, dice, yo soy cristiano, pero a pistola no. ¿Por qué? Porque hay hermanos que todavía tienen armas de fuego. Hay hermanos que todavía tienen obras carnales. Hay hermanos que todavía no ha permitido que el Espíritu Santo more en cada uno de vosotros. Por allá decía una hembra, es que hay que ser mansos, pero no mensos, decía. Mire, eso, hermano, ¿verdad? Eso
eso no le agrada al Señor, que nosotros seamos altivos. Mire, nosotros como cristianos tenemos la fortaleza de tolerar, ser tolerantes y aguantar hasta donde el Señor lo permite. Dice que si te piden la capa, que también le des la túnica. Que si te piden llevarlo una cuadra, que lo lleves dos. Pero eso es lo que nosotros muchas veces no queremos. Nosotros queremos un evangelio fanático moderno, un evangelio de prosperidad, a donde le digan el hermano, a donde el pastor le diga, usted es un campeón, usted es una campeona, usted así como estaba con el Señor. Y por eso es que yo recalco y siempre digo que cuando nosotros a las parejas las exhortamos por la palabra y les decimos que salgan de la fornicación, que salgan del pecado, porque muchas hermanas todavía miran novelas. Por eso es que son muy dramáticas con sus maridos. Mire, porque muchas hermanas todavía, como decía a un principio, todavía tienen obras de la carne. Mire, las redes sociales no son satánicas, pero hay personas que pasan, mire, más tiempo en las redes sociales, que son pocas las que se conectan. Son pocas las que se conectan a ver el mensaje del Señor, porque están queriendo ver la vida de otro y no hacen nada por la suya, no hacen nada por su propia vida. Cuando nosotros, mis hermanos, tenemos que saber, dice que Él es el primero y Él es el último, el que estuvo muerto y resucitó. Mire, todas esas palabras, mis hermanos, son claves para que nosotros podamos entender. Dice, yo conozco tu obra y tu tribulación y tu pobreza. Mire, en aquellos tiempos la iglesia de Esmirna era una iglesia pobre materialmente. Mire, pero era una iglesia bendecida en el Señor. Hoy en estos tiempos, mis hermanos, en el Señor quiero decirles algo, que muchos creen que son ricos porque tienen una casa, porque tienen de qué vivir. Pero yo le digo que basta con una enfermedad y Dios los deja sin nada. Porque déjeme decirle que muchos de nosotros tomamos, mire, 3 Coca-Colas en el día, mire, y cuando venimos a sentir, solo somos dolores. Mire, porque nosotros conocemos lo que nos cae mal y lo tomamos. Mire, cierto, mis hermanos, aquí no vamos a hablar de qué es lo que usted va a comer y de qué es lo que usted no va a comer, porque Dios dice en su palabra que con un áximo de gracia y con la oración se santifican los alimentos. Pero hay alimentos que ya son perjudiciales para su salud. Y si usted los come, usted ya, a sabiendas que le va a hacer daño, usted sabe que va a enfermar. Mis hermanos en el Señor, muchos cristianos hoy en este tiempo no están ni siquiera cerquita de ser la iglesia perseguida. Mire, porque muchos cristianos de hoy en este tiempo están viviendo una vida muy fría, muy tibia, muy pálida. Mire, hay cristianos que tienen miedo todavía a ir a la casa de oración y dicen, ay, dice que se me va a enfermar el niño, se me van a enfermar los niños. Mire, si Dios quiere que le llegue el virus, ahí donde está le va a llegar. Hay cristianos que todavía dicen, mire, no, dice que ese virus, dice, es cosa seria. Mire, yo le voy a decir algo. Nosotros para ir a adorar al Señor, para ir a alabar al Señor, ponemos muchos pretextos. Pero para ir a los supermercados, mire, si para que usted se contamine de este virus que estamos pasando en estos tiempos, o de cualquier enfermedad, no necesita salir. Alguien de su casa siempre sale. Y ese le puede llevar ese virus. Porque déjeme decirle algo, algunos creen que el alcohol o la mascarilla les puede quitar, ¿verdad?, el virus, pero yo le voy a decir, esos son actos de obediencia que uno hace, pero la confianza del cristiano verdadero es en Jesús, el que murió y resucitó. En ese confiamos nosotros los cristianos hijos de Dios. Déjeme decirle que la iglesia de Esmirna es un ejemplo a seguir. Es un ejemplo a seguir. Era una iglesia pobre en lo material, pero en lo espiritual era una iglesia rica. Mire, hoy en este tiempo, hermanos servidores,
andan con unos cortes de pelo que dan mucho que desear de la iglesia del Señor. No estoy hablando de otras iglesias. Hay hermanos que ya comienzan a servirle al Señor y todavía andan detrás de las modas, mire. Y yo le digo que eso nos va a traer problemas. ¿Sabe? Porque ahorita hemos pasado un sufrimiento leve y estamos en un trayecto a donde estamos como en un break, en un espacio, ¿verdad? Que el Señor nos ha... Pero déjeme decirle que lo que viene a continuación es algo más grande de lo que acaba de pasar. Nosotros recordemos, los cristianos vamos a sufrir persecución. Los cristianos, verdaderos cristianos, vamos a sufrir persecución. Y si no lee Apocalipsis, ¿y quiénes son estos, verdad? Que vienen con ropa blanca. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Mire, porque el cristiano, mi hermano, que no pasa por... no es un cristiano probado. Dice la palabra del Señor que el oro, para que sea de buen quilataje, tiene que pasar por fuego. Así es el cristiano verdadero hijo de Dios. Mire, el verdadero cristiano hijo de Dios debe de pasar por ese trayecto, a donde no solamente le van a esperar rosas, sino que le van a esperar espinas, y probablemente vaya caminando descalzo. Déjeme decirle, mi hermano y mi amigo, que en esta hora este mensaje es para que nosotros nos apercibamos y le pidamos al Señor, ¿verdad? Le pidamos al Cristo de que Él nos guarde hasta el final. Este es un mensaje para que nosotros, mis hermanos, ¿verdad? Tengamos, ¿verdad? Esa fortaleza, ¿verdad? Y pensemos, ¿verdad? Que este tiempo que está pasando, no está pasando, ¿verdad? Solamente por pasar. Dios lo ha permitido para que nosotros aprendamos de ello. Déjeme decirle que si a usted en su congregación, ¿verdad?, le dicen que cuando usted se enferma o que cuando usted, ¿verdad?, está sufriendo algún problema, anda en pecado, ¿verdad?, están equivocados, ¿verdad? Porque cada uno de los humanos no solamente nos enfermamos de cualquier enfermedad, sino que también pasamos por diversos problemas y por diversas pruebas. Pero tengamos, hermanos, en mente que nosotros tenemos que guardarlos, como dice la palabra del Señor, cuerpo, alma y espíritu para la venida del Señor. ¿Por qué razón? Porque el apóstol Pablo lo manifestó allá en Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy en este tiempo, mis hermanos, muchos hogares están viviendo como perritos y gatos, ¿verdad? Esto es mío, esto a mí me pertenece. No. Lo que es de él es de ella, y lo que es de ella es de él, porque ya no son dos, sino que son una sola carne. Mire, basta que el Señor le mande una prueba, ¿verdad? Mire, con un hijo que nos toque, pues, yo le aseguro que no nos ajustan $100,000 para darle la vida a un hijo. Hay personas que tienen dinero, son millonarios y se han muerto. Nosotros que somos hermanos que vamos viviendo del día de trabajo, mire, y el Señor ha preservado nuestra vida. Probablemente con un té de limón, ¿verdad?, con hojas de eucalipto, hemos pasado, ¿verdad?, toda esta tribulación. Probablemente con un té, ¿verdad?, de agua, de cualquier agua que usted ha tomado, al Señor le ha dado, ¿verdad?, su sanidad. Y hay algunos que van a comprar medicinas caras, se las beben y se mueren. ¿Sabe por qué? Porque así le place al Señor. Quiero decirle, mis hermanos, que cada uno de nosotros tenemos que confiar, ¿verdad?, y perfeccionarlo, ¿verdad? Señor, el capítulo 24 del libro de Mateo dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. La venida del Señor está cerca, y cada uno de nosotros tenemos que estar apercibidos. No tenemos, ¿verdad?, por qué sentirlos preocupados, sino pidámosle al Cristo de poder que Él nos guíe, que Él nos dé,
quiero decirle, mis hermanos, que desde el tiempo antiguo los verdaderos cristianos han venido siendo aprobados, han venido siendo y en el tiempo, ¿verdad?, de los reyes, ¿verdad?, los cristianos siempre, pero siempre buscaron, ¿verdad?, la ayuda de su Dios. Así que mis hermanos y amigos, si usted, ¿verdad?, quiere ver ejemplos, mire el ejemplo, ¿verdad?, de allá, de aquel varón que dice la palabra del Señor, Daniel, dice que él, ¿verdad?, él no adoraba a otro Dios, él solamente adoraba al único y sabio Dios, al Dios que nosotros adoramos, a Jesús de Nazaret, a ese Dios adoramos. Paciencia, los 3 hebreos dijeron: no vamos a doblar nuestras rodillas a otro Dios, y si el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob no los libra, no importa, ¿verdad? A usted no le tiene que interesar, ¿verdad? Lo que usted tiene que huir es de la muerte segunda, porque la segunda muerte ya no tiene potestad sobre los hijos de Dios. Así que, mis hermanos y amigos, he glorificado al Señor con estas palabras, siempre pidiéndole, ¿verdad?, que cada uno de nosotros estemos, ¿verdad?, en contacto con el Señor, en comunicación, estemos conectados con el autor de la vida. ¿Sabe por qué? Nuestro propósito de predicar en este medio no es ser los famosos. Nuestro propósito es predicarle la palabra del Señor, así como está escrita, ¿verdad? No poniéndole ni quitándole, porque si no el Señor nos va a poner las plagas de Egipto. Así que, mi hermano, no podemos, ¿verdad?, dejar de predicar la palabra del Señor, porque a eso nos ha mandado Cristo Jesús. Mi hermano y mi amigo, le invito para que continuemos, ¿verdad?, escudriñando la palabra del Señor, nos sigamos empapando y sepamos, mis hermanos, que el Hijo de Dios, todo el tiempo, en todos los tiempos, el verdadero Hijo de Dios siempre ha sufrido. El verdadero Hijo de Dios siempre ha sufrido. El verdadero Hijo de Dios siempre ha sufrido. Pero ¿sabe una cosa? El Señor siempre ha estado con él ahí. ¿Y quién es ese otro varón? Dice, ¿verdad?, que se parece a los hijos de los dioses, decía el rey, ¿verdad? Mire, cuando mandó a echar a aquellos 3 hebreos al horno de fuego, mire, ¿quién es ese, verdad? Mire, porque el Dios de gloria mandó al ángel. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No de los cristianos, ¿verdad?, no de los evangélicos, sino de los que le temen, ¿verdad? Eso es necesario, que cada uno de nosotros temamos al Señor. Así que, mis hermanos y amigos, ¿verdad?, sigamos, ¿verdad? Vamos a continuar la próxima semana, si el Señor así lo permite, ¿verdad?, con el mensaje de las iglesias, de las 7 iglesias de Apocalipsis, para que podamos terminar este estudio y podamos comprender lo que el Señor nos está diciendo, lo que el Señor nos está hablando, y para que prosigamos el blanco al blanco que es Cristo, y no veamos a diestra ni a siniestra, sino que veamos al Supremo, al que nos va a dar el galardón, porque solamente hay uno que salva y condena, y ese es Jesús de Nazaret. Así que, mis hermanos y amigos, con estas palabras he glorificado al Señor. Que la paz del Dios de los cielos torne en cada uno de vuestros corazones, y siempre invitándole para el día martes de la próxima semana, si Dios no ha venido, que nos pueda sintonizar siempre a las 6:30, 6:30, hora del Salvador. Así, mis hermanos, ¿verdad?, doy gracias a Dios, mis hermanos, ¿verdad?, por el grupo de hermanos, ¿verdad?, que siempre está a la expectativa, ¿verdad? Dios bendiga, ¿verdad?, a nuestros hermanos que nos están viendo en Ciudad Arce, ¿verdad?, la familia Linares, a mis hermanos Batre, ¿verdad?, allá en los Estados Unidos y en Oriente, a mi hermana Mora, ¿verdad?, a mi hermana Orellana, a mis hermanos de Costa Rica. Así, mis hermanos, ¿verdad?, sea el Señor de los cielos, ¿verdad?, llevando la bendición a mis hermanos de allá, a mis hermanos del Botoncillal, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y así, mis hermanos, ¿verdad?, a los hermanos del 11, bendito Jesús, que siempre están en sintonía, ¿verdad?, del kilo 11, ¿verdad?, de la Troncal del Norte. Y así, mis hermanos, ¿verdad?, bendiga el Señor siempre a mis hermanos de los Estados Unidos, que siempre están en esa comunicación, y es por ello
Hermanos, que continuamos con estos programas, con estos mensajes, porque estos mensajes deben de llegar hasta lo último de la tierra. Que la paz de Cristo more en vuestro corazón.